¿Qué tal? Mi nombre es Sor Alberto González Rico. Estoy cursando la maestría en fisioterapia deportiva. En este caso es un entregable para la materia de planificación del entrenamiento deportivo, en donde se nos está pidiendo realizar un video haciendo un resumen de todo lo visto en el bloque 3 de esta materia. El primer tema que vamos a tocar es sobre las adaptaciones generales al entrenamiento. Y yo me basé en la bibliografía que viene sugerida en nuestra carta descriptiva, en donde nos habla que la adaptación es el resultado de la exposición repetida a cargas de entrenamiento. Este tipo de cargas tienen que superar el nivel habitual de exigencia al que está acostumbrado el atleta en este caso para que haya una respuesta de parte del organismo. Estas adaptaciones que vamos a tener como resultado del estímulo pueden ser tanto funcionales como morfológicas o también metabólicas. A nivel funcional vamos a hablar que va a haber adaptaciones o mejoras neurológicas, cardiorrespiratorias, sistémicas como tal. Cuando hablamos que vamos a tener modificaciones o adaptaciones morfológicas, vamos a hablar de la estructura de nuestro cuerpo, aumento en la masa muscular, o el aumento de la densidad ósea, por ejemplo. Y después de esto, vamos a hablar también que vamos a tener cambios metabólicos. La forma en la que nuestro cuerpo produce energía, la forma en la que nuestro cuerpo dosifica esa energía o mejora la capacidad para producirla y utilizar esta energía. El entrenamiento, por tanto, busca provocar adaptaciones específicas que permitan una mayor tolerancia al esfuerzo y una mejora de rendimiento. De forma general, esto es lo que nosotros veríamos como adaptaciones generales al entrenamiento y la respuesta que nuestro atleta va a tener a estos cambios. Obviamente buscamos que estos cambios sean permanentes y vamos a tener que ir con el entrenamiento y las adaptaciones adecuadas generando estos estímulos y estos cambios para que sean, si bien no permanentes, pues sí que tengan una duración óptima para que el atleta pueda desarrollarse en sus competencias próximas o pues en sus capacidades físicas. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome general de adaptación, que bueno, igual regresando a la bibliografía que nos proporcionaron, habla que el síndrome explica cómo el cuerpo responde y cómo el organismo responde ante un estímulo estresante. Weineck, que es el autor de nuestra bibliografía, habla que existen tres fases durante el síndrome general de adaptación. La primera fase es una fase de alarma, en donde se produce una disminución transitoria del rendimiento debido a la fatiga, ¿ok? Que entre pocas palabras es que hicimos un estímulo estresante y que bueno, este estímulo pues nos va a generar una fatiga dependiendo de la dosificación que nosotros le demos. Eh, Después de esto va a haber una fase de resistencia. El organismo en esta fase se adapta al estímulo y eleva su capacidad funcional. Eh, Posterior a esto, finalmente, hablamos de que si las cargas son excesivas y no existe una recuperación adecuada, se alcanza la fase de agotamiento. Esta fase está asociada al sobreentrenamiento y a un descenso del rendimiento. Eh, este síndrome subraya que tiene que haber un equilibrio entre la carga de entrenamiento y la recuperación del entrenamiento. Entonces, pues bueno, lo desarrollan estas tres fases. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la alostasis, que es un concepto en donde se amplía la visión clásica de lo que es la homeostasis. Según esta bibliografía que estamos manejando, hablamos de que el organismo no mantiene como tal un equilibrio fijo, sino que se adapta de manera dinámica a las demandas que el mismo cuerpo va recibiendo, a los cambios de estrés, a los cambios externos e internos que
pues nos demanda el desarrollo de nuestra atleta, ¿no? En el contexto deportivo hablamos de que el rendimiento está influido no solamente por la carga física, sino también por factores como psicológicos, de estrés psicológico, la nutrición, el descanso. No es algo fijo, no es 100% cuadrado o en este caso, pues sí, que no sea modificable. Ahora, el tema de la variación de la adaptación al ejercicio nos menciona que que los factores como la edad, el sexo, el nivel de entrenamiento previo, la genética y el estado de salud del deportista condicionan la respuesta del organismo. Esto quiere decir que, bueno, nos hace pensar que cada entrenamiento debe de tener un principio de individualización que debe de ser considerado de forma muy específica y especialmente bajo los contextos del alto rendimiento del mismo deportista y que no puede ser aplicable a otras personas de la misma forma o del mismo deporte. Siempre tiene que haber una dosificación y una variable de acuerdo a la persona y al deportista que se vaya a aplicar. Esto es un principio de variabilidad a la adaptación del ejercicio. Ahora, de acuerdo a nuestras capacidades del deportista, tiene que adaptarse cada uno de los entrenamientos y de acuerdo al deporte, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentre, va a ser siempre pues variable y tenemos que adaptarle el ejercicio a cada una de las personas atletas que tengamos. Básicamente esa es la variación de la adaptación al ejercicio. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la flexibilidad y su importancia en el deporte, la utilidad, perdón, que también da. Y bueno, primero tendremos que definir que la flexibilidad es una capacidad de una articulación para alcanzar el máximo rango de movimiento. Señalamos que una adecuada flexibilidad puede contribuir a una correcta ejecución de un ejercicio o de un gesto deportivo y que, pues bueno, lo puede hacer más eficiente. También reduce el riesgo de ciertas lesiones debido a pues sí, a la capacidad de moverse o al mayor rango de movilidad que podamos adquirir trabajando o bueno, entrenando esta capacidad, ¿no? Ahora es importante recalcar que eh, la flexibilidad no en todos los deportes es benéfica, tiene su importancia y su importancia varía dependiendo de la disciplina deportiva, pero en todos los casos constituye también un componente esencial en el rendimiento y en la prevención de lesiones. Obviamente aquí hablamos de que va a haber deportes en donde no va a necesitar un sobreentrenamiento y también en donde sí va a necesitarlo dependiendo de las demandas de cada uno de los atletas. Ahora vamos a hablar de que la adaptación como respuesta compleja y multifactorial vamos a tomarla como una conclusión. La adaptación al entrenamiento debe entenderse como un complejo multifactorial. ¿A qué se refiere esto? Que tiene que involucrar, más bien, que tiene que ser la respuesta a diferentes fenómenos como lo son factores psicológicos, el descanso, la nutrición, la recuperación, la dosificación de cargas y que pues la omisión de alguno de estos factores nos va a llevar a que limite nuestro potencial de nuestro atleta, ¿no? Y que va también a limitar el potencial adaptativo del deportista. Entonces, si alguno de estos factores no está desarrollado o no se desarrolla de la forma adecuada, va a comprometer la sostenibilidad del rendimiento deportivo de nuestro atleta. En conclusión, pues la adaptación constituye un proceso dinámico y es altamente individualizado. Eh, la comprensión de este concepto de adaptación o de todos los conceptos de adaptación que vimos
pues nos va a dar que tenemos que diseñar programas de entrenamiento eficaces y sostenibles a través de, pues bueno, el uso multifactorial de todos estos elementos que nos dan para el atleta. Estos modelos permiten optimizar el rendimiento. Entonces, bueno, al final de cuentas nos va a ayudar a reducir el riesgo de desadaptación fisiológica si los mantenemos con una dosis adecuada, con una dosificación adecuada, perdón, a través de las etapas que nuestro propio deportista y que el propio deporte también nos vaya exigiendo. Y pues con esto yo terminaría de explicar lo que vimos en el bloque 3 de nuestra materia de planificación del entrenamiento deportivo.